Así que le voy a pedir que vayamos al libro de Jueces. Estamos en nuestra serie bíblica del libro de los jueces, 7 ciclos de desobediencia. Y la semana pasada el pastor estuvo dándonos parte todavía de la introducción al libro de los jueces. Y ahorita vamos a continuar un poco más con eso. La verdad es que es hasta el capítulo 3, cuando empiezan las historias de cada uno de estos personajes que vamos a ir conociendo. Jueces capítulo 2, me indica con una vez cuando ya esté ahí, si usted trae su Biblia impresa, si usted trae su Biblia en su teléfono inteligente, en su tablet, adelante, ¿no? Es Jueces capítulo 2 y vamos a estar yendo a través de todo el capítulo, pero ahorita nos vamos a centrar en los primeros versículos. Miren, hermano, después de ver a los hijos de Israel, el pueblo de Dios, demostrar una completa desobediencia, falta de confianza en Dios y una permisividad y pasividad escandalosa la semana pasada ante los enemigos que Dios le había mandado a eliminar. ¿Se acuerda que fue lo que vimos la semana pasada? Dios le había mandado al pueblo de Israel eliminar a los enemigos completamente, no dejar absolutamente nada. Pero el pueblo de Israel mantuvo algunos enemigos ahí cerquita, ¿no? Siendo esto, hermanos, una imagen de lo que muchas veces puede ser nuestras propias vidas frente al pecado. Hermanos, llegamos al capítulo 2, donde veremos la respuesta de Dios ante estas acciones. Hermanos, cuando nosotros no obedecemos a Dios, hay consecuencias. La muerte de Josué, también vamos a estarla viendo, como un parteaguas que se genera a partir de ello de la vida del pueblo. Y una segunda explicación acerca de lo que es el libro de los jueces. La historia que veremos repetirse, hermanos, casi 13 veces, si no estoy mal, terminando con el profeta Samuel, a lo largo de toda esta serie. Esto que vamos a ver a partir del capítulo 3 es una historia que se repite, y se repite, y se repite. Dios levantando un varón, un líder, para librar al pueblo de su opresión. Pero después de ello, después de la muerte de este juez, el pueblo vuelve a lo mismo. El pueblo clama una vez más a Dios. Dios levanta a otro líder, los libra temporalmente de eso. Pero una vez que muere el juez, vuelve a lo mismo. Y esta es la historia que se repite a lo largo de los capítulos del libro de los jueces. Vamos a hacer una pequeña oración y iniciamos con la lectura. Gracias, Señor, te damos en esta mañana por la oportunidad que tenemos de estudiar juntos tu palabra. Sabemos, Señor, que tú ya tienes listo lo que vas a hablar en nuestras vidas. Solamente queremos, Señor, ser el instrumento que tú vas a usar para hablar al corazón de mis hermanos. Gracias porque a lo largo de estos días, tu palabra a través de este pasaje de Jueces capítulo 2 ha tocado fibras sensibles de mi corazón. Y creo, Señor, que tú tocarás también el corazón de cada uno de los que las escuchemos el día de hoy. Te damos gracias, Señor, por todo lo que tú eres y por todo lo que tú harás, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Jueces capítulo 2 y vamos a estar leyendo los versículos del 1 al 5. Si quiere, sígame con su vista. Como usted me ha oído en anteriores ocasiones decir, para nosotros es muy importante la lectura de la palabra de Dios. A veces puede sonar como monótono, a veces puede sonar como tedioso, pero no hay nada más enriquecedor que la lectura de la palabra de Dios. Dice así: el ángel de Jehová subió de Gilgal a Boquim y dijo, yo os saqué de Egipto y os introduje en la tierra, en la tierra a la cual había jurado a vuestros padres diciendo, no invalidaré jamás mi pacto con vosotros, con tal que vosotros no hagáis pacto con los moradores de esta tierra, cuyos altares habéis de derribar, mas vosotros no habéis atendido a mi voz. ¿Por qué habéis hecho esto? Por tanto, yo también digo, no los echaré delante de vosotros, sino que serán azotes para vuestros costados y sus dioses os serán tropezadero. Cuando el ángel de Jehová habló estas palabras, todos los hijos de Israel, el pueblo alzó su voz y lloró. Y llamaron el nombre de aquel lugar Boquim y ofrecieron allí sacrificios a Jehová. Ya se había determinado, el pueblo de Israel no eliminar a los enemigos que Dios le había mandado a hacer.
Y esto trajo consecuencias. Esto trajo consecuencias a la vida del pueblo. Hermanos, normalmente cuando Dios ha de llamar nuestra atención a algo, no lo hace inmediatamente. Si usted se da cuenta cuando estábamos leyendo estos versículos, Él empieza recordando a los hijos de Israel su amor y fidelidad. Los primeros versículos hablan de eso, del pacto que Él había hecho con el pueblo de Israel, pero que definitivamente ellos no habían cumplido con la parte que les correspondía. Y sabe una cosa, cuando Dios promete algo, cuando Dios hace un pacto con nosotros, algo que es 100% seguro es que Él va a cumplir la parte que a Él le toca. La variable siempre se encuentra del lado nuestro, como era en el pueblo de Israel. Él les recuerda su promesa diciendo, os introduje en la tierra de la cual había jurado vuestros padres diciendo, no olvidaré jamás mi pacto con vosotros. Ellos ya estaban en la tierra que Dios había prometido. La parte del pacto que le correspondía a Dios ya estaba hecha. Pero, hermanos, la promesa tenía una condición que debía ser cumplida por el pueblo. ¿Y sabe cuál era? No hagáis pacto con los moradores de esta tierra cuyos altares habéis de derribar. ¿Y qué hizo el pueblo de Israel? No expulsó a los moradores de esa tierra. Es más, dice que cuando ya se sintieron fuertes, les dijo, bueno, vas a estar aquí, pero me vas a pagar una lana. Los hizo tributarlos, dice la palabra de Dios. Hizo un acuerdo. No te voy a matar, no te voy a exiliar, pero me vas a pasar un dinero. Que es la parte que le tocaba hacer al pueblo de Israel. No hacer ningún acuerdo con la gente de esos pueblos. Ya lo vimos en el capítulo anterior. El pueblo de Israel hizo totalmente lo contrario a lo que Dios le había mandado. Como respuesta a esto, hermanos, el ángel de Jehová emite una pregunta que debió calar en lo más profundo del pueblo. Una pregunta que cuando Dios nos la hace, o nos la hará, probablemente estremezca cada fibra de nuestro ser. Una pregunta envuelta en el más sublime amor y compasión, pero que a su vez nos desarma y nos exhibe delante de Él. ¿Sabe cuál es esa pregunta? ¿Por qué habéis hecho esto? Y cuando yo veía la pregunta era muy difícil para mí no pensar en que Él me la está haciendo a mí. ¿Por qué lo hiciste? ¿Por qué lo hiciste? Con todo lo que conlleva eso. Parece una pregunta muy sencilla. Pero el pueblo de Dios se había equivocado deliberadamente, había desobedecido deliberadamente. Y el ángel les dice, ¿por qué lo hiciste? Todo lo que te había brindado, todas las promesas que te había hecho, todo lo que estaba ya al alcance de tu mano está ahí. ¿Por qué lo hiciste? Si usted tiene hijos, tiene hijas, a lo mejor has sentido un poco esta parte. Cuando te has esforzado a lo mejor toda tu vida por darle todo lo que ellos necesitan. Y ellos cometen un error garrafal. Sale esta pregunta. ¿Por qué lo hiciste? Y hermanos, la pregunta no busca una respuesta per se. No busca un argumento, no busca una excusa válida. ¿Sabe por qué? Porque jamás habrá una buena razón para la desobediencia. Jamás habrá un argumento válido para desobedecer a Dios. No habrá excusa que valga cuando desobedecemos a Dios. Esa pregunta no busca que el pueblo le responda en ese momento a Dios. ¿Sabe qué busca? La única respuesta a esa pregunta, y no es verbal.
busca arrepentimiento. ¿Estamos nosotros en posición de responder esa pregunta a Dios? Dios nos está preguntando en este momento, ¿por qué lo hiciste? Si no, gloria a Dios. Pero si esto llega a pasar, no se te olvide que no vale ninguna respuesta más que el arrepentimiento para ello. Ante los hechos, hermanos, del pueblo y su deliberada desobediencia a Dios, Dios emite la siguiente sentencia. Él les dice, no los echaré delante de vosotros, hablando de los pueblos que les había mandado destruir, sino que serán azotes para vuestros costados y sus dioses os serán tropezadero. Inmediatamente el pueblo, mire, al escuchar esto, alzó su voz y lloró y ofrecieron sacrificio. Es interesante, hermano, observar que a pesar de que lloraron y gritaron y dieron ofrendas, el pasaje no describe un arrepentimiento genuino. ¿Qué quiero decir con esto, hermanos? Quiero decir que a veces Dios descubre lo que estamos haciendo y nos pregunta, ¿por qué lo hiciste? Y eso es algo que vemos desde el principio. Cuando Adán y Eva pecaron, ellos se escondieron. Y Dios les dice, ¿dónde estás? ¿Por qué lo hiciste? Y cuando Dios determina juicio para la desobediencia, automáticamente esas consecuencias son las que nos hacen reaccionar. Pero no es, hermanos, en sí el arrepentirnos de las consecuencias. Este pasaje no describe un arrepentimiento genuino, porque es posible que al igual que el pueblo de Israel, muchos de nosotros lloremos y ofrezcamos sacrificios a Dios al escuchar o experimentar su palabra. Y esto, hermano, no me malentienda, no es malo. Pero mire lo que dice Spurgeon, la lágrima, dice, es la gota natural de la humedad y pronto se evapora. Lo mejor es el torrente interno de dolor dentro del alma, la cual deja dentro una marca indeleble. Un grano de fe es mejor que un galón de lágrimas, una gota de arrepentimiento genuino es más preciosa que un torrente de lágrimas. Hermano, está bien cuando nos contristamos al escuchar el mensaje de la palabra de Dios, al escuchar la predicación, pero si no hay un arrepentimiento genuino, no sirve de nada. Y lo vimos en nuestra miniserie pasada, hablando de avivamiento. Es necesario el arrepentimiento genuino para que esto se lleve a cabo. Hermanos, no perdamos de vista jamás que arrepentirnos de las consecuencias que nos acarreó el pecado no es lo mismo que arrepentirnos del pecado. Esto ya lo hemos escuchado anteriormente. Porque nos arrepentimos por lo que estamos pasando en ese momento, pero no nos arrepentimos y dejamos de hacer aquello que nos llevó a sufrir esas consecuencias. Entonces, pareciera que el pueblo de Israel se estaba arrepintiendo porque Dios les había emitido juicio, pero no estaban arrepentidos de haber sido desobedientes a Dios. No estaban arrepentidos de la idolatría que estaban practicando. Pero ahora se querían arrepentir porque ya Dios les había dicho que no iban a tener enemigos de por vida. Pero esas solo son las consecuencias del pecado que ellos practican. ¿Estamos arrepentidos por las consecuencias que nuestro pecado ha traído a nuestras vidas o estamos arrepentidos por el pecado que cometimos? ¿Somos conscientes de la falta y el agravio que hemos hecho delante de Dios? ¿O simplemente no queremos sufrir las consecuencias de nuestros actos? Creo que es una pregunta que tenemos que respondernos cada quien. Hermanos, el verdadero arrepentimiento no puede determinarse completo solo por las obras visibles, sin antes haber marcado nuestra alma y dado una convicción de dejar nuestras antiguas prácticas. Porque nosotros podemos aquí llorar y levantar las manos y traer nuestra ofrenda y todo, pero eso no indica arrepentimiento. Un cambio total en nuestra vida, eso es lo que indica arrepentimiento.
El pueblo estaba ante una situación, hermanos, de avivamiento inminente. Hermanos, ¿recuerdan Nehemías capítulo 8? Lo estuvimos viendo también. Cuando el pueblo está escuchando otra vez la palabra de Dios, delante de la puerta de las aguas, en medio de la reconstrucción del muro, y se escucha la palabra de Dios y la gente empieza a llorar. Es el mismo escenario, pero el resultado es distinto. ¿Por qué? Porque el pueblo en Nehemías capítulo 8 tuvo un arrepentimiento genuino. El pueblo en Boquim, nomás de labios para afuera. Lo vimos en nuestra serie pasada de avivamiento. No es posible el avivamiento sin antes saber una profunda convicción de pecado y un arrepentimiento genuino. Miren, hermanos, quiero hacer un paréntesis aquí porque estos dos lugares se mencionan al principio. En el primer versículo se mencionan dos lugares. El primero es Gilgal, que es donde el pueblo llegó y se asentó primero, y luego Boquim. Estos dos lugares, hermanos, tienen significados distintos. Mientras que Gilgal es un lugar que representa cambios trascendentales para el pueblo de Dios, porque no solamente es la llegada a la tierra prometida, sino en algunas otras ocasiones ha habido palabra de parte de Dios, ha habido algunas cosas muy importantes para el pueblo de Israel. Boquim es un lugar de lamento. Mientras que Gilgal es un lugar que vislumbra hacia el futuro, Boquim es un lugar que voltea al pasado. Mientras que Gilgal representa decisiones firmes, Boquim representa una voluntad endeble. Gilgal representa la promesa fiel de Dios. Boquim representa la sentencia de Dios a causa de la desobediencia. Note que al principio dice que el ángel subió de Gilgal a Boquim, porque ese lugar ya era representativo para el pueblo de Israel. ¿Qué representará para ti el lugar en el que estás ahora? ¿Representará para ti lo que Gilgal representaba para el pueblo de Israel? ¿O representará para ti lo que ahora representa Boquim? Es el lugar donde Dios habló a tu vida y contristó tu corazón y te arrepentiste y tomaste una decisión que cambió totalmente el rumbo de tu vida y la de tu familia. ¿O es un lugar a donde vas a regresar siempre a llorar tus malas decisiones? Eso es lo que quiero decir con esto. Que esos dos lugares en nuestras vidas, a través del tiempo, pueden representar un parteaguas para bien o un lugar a donde siempre regresemos a sufrir nuestras malas decisiones. Versículos 6 al 10, seguimos en Jueces capítulo 2. Dice, porque ya Josué había despedido al pueblo y los hijos de Israel se habían ido cada uno a su heredad para poseerla. Y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová que él había hecho por Israel. Pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años, y lo sepultaron en su heredad en Timnat-Será, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaas. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. Híjole, hermano, estos versículos tienen mucho que ver con nosotros. Y ahorita vamos a ver por qué. Hermanos, la muerte de Josué se relata en estos versículos como un parteaguas en la vida del pueblo. O sea, el pueblo era uno con Josué y uno totalmente distinto cuando murió Josué. Cuando Josué vivía y era liderado el pueblo por él, el pueblo sirvió a Jehová, dice. Durante toda la vida de Josué, el pueblo sirvió a Jehová. En estos versículos, hermanos, tenemos una pequeña enseñanza de liderazgo que no quisiera pasar por alto. Un líder verdadero como Josué, hermanos, es capaz de llevar a su gente a servir a Dios.
No porque habla muy bien, no porque los obliga. De hecho, si usted recuerda Jueces capítulo 24, se me hace. Jueces capítulo 20, Josué capítulo 24. Josué le da la oportunidad al pueblo y les dice, si les parece mal servir a Jehová, escojan a quién quieren servir. Josué no obligó absolutamente a nadie a servir a Jehová. Él les dijo, ¿usted les parece mal? Escogeos hoy a quién sirváis. Pero él dijo, yo y mi casa serviremos a Jehová. Y para testimonio de eso está este versículo. Él no obligó absolutamente a nadie como líder a servir a Jehová. No logra hacer que su grupo, que su pueblo, que su equipo sirva a Dios porque es el mejor líder. Un líder es capaz de llevar a su equipo, a su grupo o a su iglesia al servicio de Dios de manera convencida y dispuesta, porque él mismo es un siervo de Dios, hermano. Versículo 8, vamos al versículo 8, mire, para que vea que no estoy diciendo mentiras. Dice, pero murió Josué, hijo de Nun, ¿qué? Siervo. Ah, caray. Pero murió Josué el estratega. Pero murió Josué el iluminado. Pero murió Josué el todopoderoso. El siervo de Jehová. Y sabe una cosa, hermano. Cuando usted escucha esa palabra en la Biblia referida a un personaje en particular, estamos hablando de los más grandes hombres de Dios en la historia de la Biblia. No todos tienen el título de siervo de Dios. Josué es uno de esos pocos. Pero qué extraño, ¿no? No se alaban las capacidades, sino más bien la humildad. No se alaban los logros, se alaba el servicio. En el momento que el líder, hermano, entiende que no se trata de ser servido, sino de servir a los demás. Que no se trata de que nos den, sino de dar a los demás. Que no se trata de él, sino de Dios. Será capaz de influenciar y guiar al grupo que Dios ha depositado en sus manos. Y a lo mejor usted se pregunta, ¿pero a cuántas personas podrá entonces dirigir? ¿A cuántas personas podrá entonces liderar con esas condiciones? La verdad, hermanos, es que si hemos entendido esto, o si se ha entendido todo lo que hemos mencionado, el número es lo menos importante. Porque pareciera que hoy todo se trata de cuánto y no de cómo. Porque pareciera que hoy se trata de los números y no de la calidad. Si hemos entendido todos estos conceptos, no importa si hay uno, pero está siendo liderado de acuerdo a como Dios quiere que sea. Josué fue uno de los grandes hombres de Dios en la Biblia e hizo grandes proezas, hermano. Lo vemos, el libro de Josué está lleno de todo eso. Y su liderazgo, hermanos, es de los pocos en los cuales es difícil encontrar algo que reprochar. Pero si uno es a lo mejor un poquito perspicaz, a lo mejor un poquito, vamos a decir hasta imaginar. Ninguna proeza y ningún liderazgo, hermanos, será tan eficaz en la preservación de la siguiente generación como la preparación constante e intencional de la siguiente generación. No encontramos en el relato, hermanos, al menos en este pasaje, un sucesor de Josué. El libro de Jueces no lo menciona, el libro de Josué tampoco lo menciona claramente. No encontramos un sucesor como sí lo encontramos de Moisés, como sí lo encontramos de Elías, como sí lo encontramos del Señor Jesús. No solamente uno, sino 12, ¿no? Alguien que pudiera continuar lo que él había recibido de Moisés. Tanto dentro como fuera de la iglesia, hermanos, es nuestra responsabilidad preparar, enseñar. Póngame atención aquí. Invertir
y amar a aquellos que habrán de reemplazarnos. Oiga, pero ¿cómo voy a invertir en algo que ni siquiera voy a usar? Sí, eso es liderazgo. Eso es sucesión. Pero ¿cómo voy a enseñar si no sé? Bueno, prepárese. Porque es responsabilidad de cada uno de nosotros que la siguiente generación sea mucho mejor que nosotros. El versículo 10 dice, y se levantó, estamos en Jueces capítulo 2, versículo 10, y se levantó después de ellos otra generación que, ¿qué dice el versículo 10? Que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Y uno se hace una pregunta, ¿cómo es posible que teniendo como predecesor a uno de los más grandes líderes de la Biblia, la siguiente generación no conocía a Jehová? Los hijos de Josué, los nietos de Josué, ya no conocían a Jehová. E inmediatamente al leer esto, lo único que venía a mi mente es Deuteronomio 6. Por favor, acompáñame a Deuteronomio capítulo 6. Deuteronomio capítulo 6. Y si quiere, acompáñeme con su vista. Voy a leer unos versículos que están ahí. Dice de la siguiente manera, estos pues, Deuteronomio capítulo 6, versículo 1, son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla. O sea, ellos ya estaban en ese escenario. Para que temas a Jehová tu Dios guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando. Tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida para que tus días sean prolongados. Versículo 3. Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis como te ha dicho Jehová, Dios de tus padres. 4. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Versículo 6. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino, y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Mire, hermano, por eso le decía que esto tenía mucho que ver con nosotros. Es verdad, hermanos, que cada generación, y ahora hasta nombres tienen, ¿no? Me da un poquito de risa, pero ahora hasta nombres tienen, de generación Z y generación. Y está bien, de cristal. ¿No? Está bien, lo compro. Pero es verdad que cada generación toma sus propias decisiones, pero hermanos, definitivamente serán capaces de tomar decisiones apegadas a la voluntad de Dios si nosotros, como sus padres y predecesores, les hablamos de Dios y somos capaces de mostrarles su poder en nuestra vida y a través de ella. A mí lo único que se me ocurre es que hubo una negligencia tremenda de parte del pueblo de Dios en acatar este mandamiento. Para mí no hay otra explicación más que el pueblo fue negligente en repetir estas cosas a sus hijos. Y el mandamiento no ha cambiado, hermanos, en la actualidad. Somos nosotros los responsables de que la próxima generación no salga con las mismas, no puedo usar la palabra, pero las mismas ideas que hoy estamos escuchando. Toda, hermano, descomposición social y familia disfuncional normalmente está acompañada de una deficiente instrucción espiritual.
Nuestra negligencia en la enseñanza de las ordenanzas de Dios y cuidado espiritual de nuestras familias generará a la postre generaciones que no conocen a Dios y su poder. Somos nosotros, hermanos, los encargados de enseñar a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos lo que Dios ha hecho con nosotros y a través de nosotros. Lo que Dios ha determinado en su palabra para nuestras vidas, pero también para la de ellos. Esta responsabilidad no recae en absolutamente nadie más. Hermanos, nosotros podemos culpar al gobierno. El cabecita de algodón está haciendo todo mal. Con él no se metan. Podemos culpar al sistema que está viciado. Es más, podemos culpar a la iglesia. No, porque aquí no hacen esto o aquello, mi hijo está haciendo esto. Es más, podemos culpar al pastor si usted quiere, porque es como es. Pero sería mejor, hermano, tomar nuestra propia responsabilidad y guardar en nuestro corazón que Jehová nuestro Dios uno es y que debemos amarlo con todo nuestro corazón y con toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas y ser diligentes en repetirlas a nuestros hijos cuando estén en la casa, cuando vayamos con ellos en el camino, cuando duerman y cuando despierten. Y si esto no fuera suficiente, escribirla en nuestra casa y en nuestras puertas, porque esta tarea, hermanos, no es de nadie más. No tiene usted que ir a escribir en la puerta del vecino o en el marco del vecino o con los hijos del vecino. No es de nadie más esta tarea es imperativa y es personal. No podemos nosotros rehuir. No podemos rehuir a la responsabilidad de instruir a la próxima generación y mucho menos culpar a terceras personas por lo que está pasando en nuestras familias, por lo que está pasando en nuestra comunidad, por lo que está pasando en nuestra ciudad, en nuestro país, en el mundo. Porque todo empieza con nosotros. Versículos, hermanos, 11 al 23. Vamos a ir cerrando ya el capítulo. Narran a través de esos versículos cómo los hijos de Israel hicieron lo malo delante de los ojos de Dios. Y esa frase es interesante, hermano, porque, y la vemos muchas veces, ¿no? A lo largo de la Biblia, que hicieron lo malo delante de los ojos de Dios. Y escuchaba un ejemplo que decía, mira, ya de por sí es malo, por ejemplo, que le robes a tu mamá, digamos. ¿No? Por eso dije, porque es un ejemplo que no pasa. Ya de por sí es malo que le robes a tu mamá, pero que lo hagas mientras ella te está observando, es peor. Y es lo que pasa delante de Dios. O sea, nosotros creemos, tenemos la ilusión de que no nos ve. Pero no solamente estamos pecando en su contra, lo estamos haciendo delante de sus ojos. Y hay que tener muy pocos escrúpulos para ello. Esa frase es interesante. Y el pueblo de Israel, dice, hizo lo malo delante de los ojos de Dios, practicaron la idolatría y provocaron la ira de Dios. Es lo que vemos a lo largo de esos últimos versículos. Pero el versículo 14 y el 15 tienen algunas cosas que me gustaría resaltar un poco. Dice el 14, estamos en Jueces capítulo 2. Y se encendió contra Israel el furor de Jehová, el cual los entregó en manos, dice, de robadores, que los despojaron y los vendió en manos de sus enemigos de alrededor. Y no pudieron ya hacer frente a sus enemigos. Versículo 15, por donde quiera que salían, la mano de Jehová estaba contra ellos para mal, como Jehová había dicho y como Jehová se lo había jurado, y tuvieron gran aflicción. Aquí ya se estaba cumpliendo lo que, el ángel de Jehová
había dicho en boquín para ellos. El pecado, hermanos, tarde o temprano traerá consecuencias a nuestra vida. Y si nosotros como el pueblo de Israel decidimos alejarnos de Dios en busca de los dioses de nuestro alrededor, esto provocará que la mano de Dios, en lugar de estar a nuestro favor, se encuentre en nuestra contra. Miren, hermano, nosotros tenemos la dicha y la bendición de que la mano de Dios esté a nuestro favor. Si ya de por sí, cuando la mano de Dios no está con nosotros para bien, nos puede empezar a ir mal. Ahora imagínense que la mano de Dios esté en contra de nosotros. Toda esa bendición que podemos disfrutar con el favor de Dios en nuestras vidas es igualmente, es la misma magnitud, pero en un sentido opuesto. Toda aquella bendición, toda aquella bonanza, toda aquella estabilidad puede dar un giro total. Porque la mano de Dios dice que estaba en contra. O sea, es específico. No dice simplemente que no estaba, ¿no? Dice que estaba en contra del pueblo. Porque el pueblo de Israel, hermanos, no fue obediente a Dios. Llama la atención que dice que estaban dioses alrededor de ellos, pero ¿por qué había dioses, hermanos, alrededor del pueblo de Israel? ¿Por qué había dioses alrededor de él? ¿Se acuerda lo que pasó en los capítulos anteriores, versículos anteriores? El pueblo no los sacó, no sacó a sus enemigos, no sacó a algunos moradores de esa tierra. Por lo tanto, esos moradores tenían sus propios dioses, tenían sus propias prácticas, tenían sus propias costumbres. Y entonces el pueblo empezó a inclinarse hacia eso. Empezó a seguir a los dioses de alrededor. Porque el pueblo de Israel no fue obediente a Dios en exterminarlos totalmente. Hermanos, ahora la desobediencia del pueblo de Israel ha generado una posibilidad más de corrupción. Pasa lo mismo con nosotros, hermanos. Cuando no somos obedientes en arrancar de raíz el pecado de nuestras vidas, esto cada vez nos irá llevando a prácticas indecentes, a prácticas que no le agradan a Dios, a prácticas que deberíamos repudiar. ¿Por qué? Porque ese pecado inicial que Dios demandó quitar, nosotros lo albergamos. Nosotros lo controlamos. Nosotros lo alimentamos. Lo mismo que hizo el pueblo de Israel. Cualquiera podría pensar, hermanos, que después de todas estas muestras de rechazo al amor y fidelidad de Dios por parte del pueblo de Israel, pues Jehová tendría que haberse olvidado de este pueblo idólatra, malagradecido. Pero ¿sabe una cosa? Dios no nos da lo que nos merecemos. Dios no le dio lo que se merecía al pueblo de Israel. Y es lo mismo para nosotros hoy en día. Dios no nos da lo que nos merecemos. Él es misericordioso. Dios es misericordioso y al igual que al pueblo de Israel, no nos dio aquello que merecíamos, hermanos. Aún con todo esto, versículo 16 dice, Jehová levantó jueces que los librasen de mano de quienes los despojaban. Dios aún en medio de toda esa rebelión del pueblo de Israel, tiene misericordia del pueblo y levanta líderes que en medio del clamor del pueblo los libran de lo que están padeciendo. Las semanas pasadas, hermanos, se explicó que estos jueces, y me han oído mencionar la palabra juez mucho, no son los típicos que traen batas negras y están sentados en un estrado y imparten justicia, aunque impartir justicia podría caer en una de las responsabilidades de los jueces que estamos hablando. Estos más bien, los jueces que refiere la Biblia, son líderes temporales capaces de liberar por un tiempo determinado
al pueblo de Israel de su opresión. Esto podría ser como una definición del juez al que nos referimos aquí. Pero básicamente, hermanos, lo que pasaba es que mientras que el juez vivía y era usado por Dios, el pueblo seguía a Dios y servía a Dios. Pero inmediatamente después de que moría, el pueblo volvía a lo mismo. Y por eso esto se llama 7 ciclos de desobediencia, porque es un ciclo. El pueblo está afligido, clama a Dios, Dios envía a un libertador, un juez, el pueblo se reconcilia con Dios a través de la vida y del liderazgo de ese juez, pero luego muere el juez y el pueblo vuelve a las mismas, vuelve a las andadas. Después de andar ahí otra vez en sus mismos caminos, en sus mismas costumbres, vuelven a ser afligidos por los mismos pueblos que ellos dejaron vivir, consecuencias de nuestros actos. Otra vez claman a Dios, Dios les envía un libertador, el pueblo se reconcilia y este es el ciclo. Muere el juez, vuelve el pueblo al pecado. Y es lo que pasa, hermanos. Como consecuencia de esta conducta repetitiva, Jehová determinó dejar a las naciones que los afligían para probar con ellas a Israel. Dios había determinado un tiempo específico para que el pueblo de Israel expulsara definitivamente a estas naciones o pueblos, pero Israel no lo hizo, hermano. Cuando llegó el pueblo de Israel a la tierra prometida, la instrucción fue clara. Que exterminara a todos sus enemigos, que no hiciera alianza con nadie. Dios tenía un tiempo determinado para que eso se cumpliera. Y el pueblo de Israel no lo hizo. Hay pecados en nuestras vidas que necesitan ser arrancados de raíz en un tiempo específico. Y si nosotros no lo hacemos, hermano, nosotros vamos a vivir esclavizados de ese pecado. No porque Dios no tenga la capacidad y el poder de arrancarlo de nuestras vidas, sino porque esa es consecuencia de no obedecer a Dios. Porque es algo que Dios usará para que en determinado momento nos arrepintamos. Señor, ¿por qué si te he pedido tantas veces que me quites esto, no lo haces? Pues porque Él te dio un tiempo para hacerlo. Ahora esas consecuencias te seguirán toda tu vida. ¿Dios puede perdonarnos? Claro que sí. ¿Dios puede perdonar todos los pecados que hicimos? Sí. Pero las consecuencias puede que las vivamos el resto de nuestros días. Y no porque Dios no pueda quitar esas consecuencias, sino porque fuimos desobedientes. Y esto, entiéndalo, no es culpa de Dios, porque luego decimos, Dios tiene la culpa de esto que me está pasando. No, eso es culpa de nosotros. Dios determinó dejar esas naciones para probar al pueblo de Israel. Dios ha determinado, como le digo, un tiempo para que dejemos ese pecado que nos encanta, que nos brinda satisfacción, que nos hace sentir en control. Pero si nosotros, hermanos, no lo hacemos, si nosotros no nos arrepentimos, si nos alejamos, podemos sufrir las consecuencias de ello todos los días de nuestra vida. No porque Dios no tenga el poder de librarnos de ellos o porque quiera castigarnos, porque a veces luego uno piensa, es que Dios me quiere castigar, sino como una prueba constante y un recordatorio de aquello que debimos terminar y preferimos ocultar, alimentar, controlar. Y a la postre, ¿sabe qué? Terminó destruyéndonos y separándonos de Dios al no habernos arrepentido. Si hoy estás aquí en este lugar, si hoy Dios te ha dado un día más de vida, estás a tiempo de arrepentirte. Estamos a tiempo de cambiar. Estamos a tiempo de que este lugar, este momento de tu vida se convierta en Gilgal y no sea Boquim. Durante toda esta serie, hermanos, estaremos viendo hombres usados por Dios para liberar al pueblo de su opresión y redirigirlos a Dios. Pero como ya lo vimos anteriormente, hermanos, esta libertad y acercamiento fueron temporales.
O sea, tenía ¿cómo se dice? Una fecha de caducidad, que era la vida del juez. Lo que duraba, si vivía 80 años, si vivía 50, si vivía 110, era lo que duraba esa libertad, mientras los jueces vivían. Y es triste, hermanos, pensar que la libertad que estos jueces conseguían era solo eso, solo temporal. Era temporal nada más. Pero llegará el momento, hermanos, en que se levantará un libertador inmortal. Aquel que finalmente reconciliará al hombre con Dios y que vencerá la muerte y el poder del pecado. Esto no sucederá, hermanos, a lo largo de estos libros, se lo anticipo. Pero lo que sí nos deja ver el libro de Jueces es una imagen de la obra redentora y libertadora de nuestro Señor Jesucristo. La estamos viendo como en miniatura, la estamos viendo como en una sección, pero llegará el momento en el que este libertador, en el que el juez por excelencia, culminará una obra sin fecha de caducidad, que nos hará libre del pecado y del poder del pecado para siempre. Ahora sí, hermanos, cuando nuestro Señor Jesucristo haga aparición, en lugar de ser temporal, la libertad será para siempre. ¿Por qué no se pone de pie en esta tarde?